Claro lo que quiero decir. Ahí vamos. La pobreza política, o podría jugar con las palabras, la pobreza es política y la política es muy pobre. Y eso se refleja finalmente en el resultado, que de ninguna manera es un juego, o en todo caso es el juego del miedo. 6 de cada 10 chicos nace en un hogar pobre. Aunque le diéramos escolaridad, aunque le diéramos los instrumentos necesarios, que de golpe a esa infancia la corrigiéramos por efecto así, casi por arte de magia, y le diéramos todos los elementos que a cualquier otro chico que no nace en un hogar pobre, ese chico, ese adulto futuro, ese joven, ya tiene perdidas varias batallas en la vida, de nutrición, de aquello que es insustituible a la edad primaria, a la edad primera, a los primeros años, a la infancia. Entonces, el diagnóstico es tenebroso. Alguien me dijo desde afuera, siempre hay una vocecita que cuando, desde la perspectiva, que es argentino, ¿no? Me dice, ustedes tienen un genocidio en vida, la palabra genocidio es terrible. No. Entonces, están matando en vida a muchos chicos, a las futuras generaciones, y no despiertan, y no se sacuden, y la política va por otro lado. Hay una pobreza política formidable. El resultado es muy claro. 1 millón de pobres por año hemos incorporado en los últimos 10. Me importa poco porque hoy puse esto en las redes y empezó la discusión chiquitita. No, los 6 son de Cristina, en Macri crecieron 500. No. Por una vez tengamos una vergüenza transversal, por una vez. Tengamos una vergüenza transversal, mancomunada. Sí, claro que no es lo mismo que un sistema político, un sistema de creencias políticas multiplique los pobres porque los usa, que otro que tal vez multiplica a los pobres por mala praxis. Creo que ahí están las dos diferencias que me atrevo así, a quemarropa, a plantear entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Uno multiplica a los pobres, los asiste y los tiene en un vivero porque se nutre de ellos. El proyecto es la pobreza. Porque si el proyecto es Venezuela, la autocracia que quiera es la pobreza. Es un proyecto político, es un resultado la pobreza. Los otros que intentan abrirse al mundo, lo intentó Macri, llevar a la Argentina en otra dirección, reformar el Estado, aunque con una pincita de cejas, no con un bisturí. Incorporó más pobres y no modificó prácticamente la planta estatal por mala praxis, porque no pudo, porque no supo, ya está, no hay discusión. Pero vuelvo, por un minuto tengamos una vergüenza transversal, porque quisieron o porque no pudieron, 1 millón de pobres por año incorporamos en los últimos 10. Y el Estado se duplicó en los últimos 20. Y ahí sí hubo una decisión política del kirchnerismo. El Estado presente. Ajá, el Estado presente. El verso más fenomenal que hemos repetido o hemos escuchado repetir hasta el momento en los últimos años. Mire, por ahí escuché alguna comparación con los países nórdicos. No, porque los países nórdicos, el socialismo de los países nórdicos. ¿Sabes qué? El otro día lo decía Fausto Espotorno, el economista, muy interesante lo que planteaba. El impuesto a las personas en los países nórdicos es altísimo. Tiene una presión tributaria altísima. A las empresas es de los más bajos del mundo. Acá persiguen a los que dan trabajo. Persiguen a los que dan laburo, asfixian a las empresas, las expulsan, las acusan de la mala praxis de la cual el Estado es el responsable. La inflación es algo que le pasa a la moneda, no le pasa a los precios. Un bien cuesta más caro porque
No porque suba, se vaya, uy, mira cómo se fue el bien. Un litro de leche, una botella de agua mineral, un litro de nafta. No, no, no. No se va a ninguna parte, está ahí siempre. Usted, yo, necesitamos cada vez más billetes para comprar el mismo bien. ¿Quién emite los billetes? ¿El comerciante que vende el bien? ¿El que lo produce? ¿El industrial? No. El Estado produce los billetes que se destruyen, se devalúan. ¿Por qué? Porque la cuenta es simple. El Estado gasta más de lo que puede recaudar. ¿Por qué? Porque el sector privado languidece. Porque le suben cada vez más los impuestos. Y hay algo que se llama la curva de Laffer. Usted podrá subir los impuestos hasta un punto. Si ya no hay más empresas a quien cobrarles, los impuestos van a caer. Y su Estado, voraz, de los políticos pobres, esta fábrica de pobres que es la Argentina, ese Estado no va a tener a quién sacarle. Entonces va a ir por las cajas manoteando la caja que exista y haciéndose trampas al solitario, haciendo el rulo de los bonos, toda esta alquimia financiera en la que venimos metidos mientras los argentinos, cuando pueden y los que pueden, se van del peso, los liquidan, los regalan, los cambian por dólares o por bienes. La forma del ahorro, lo escuchaba Claudio Suchovicki, pedagogo como pocos, le hacía el juego a Lourdes, ¿no? Si te regalan $100 o 5.000 pesos, ¿a los dólares qué haces? Los guardo. Y a los pesos, o los vendo o me compro $1. ¿Por qué? Porque porque nos enamoramos de Franklin, porque somos súbditos del imperio. No, porque nuestros estafadores, paridos por nosotros, los que ponemos a manejar nuestra economía, todos estafadores seriales en tanto destruyan la moneda, todos los presidentes del Banco Central de la República Argentina que devalúen la moneda son estafadores e incumplen la Carta Orgánica del Banco Central que indica que deben cuidar el valor de la moneda. Yo estoy escuchando a cada presidente del Banco Central hablar de los dólares que tienen los argentinos en el colchón. Un presidente del Banco Central se tiene que ocupar ¿de qué? ¿De los pesos o los dólares? No, de los pesos, porque es la moneda que emite. Los dólares son emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Ellos se ocupan de los dólares. Esta incultura económica, este extravío conceptual, esta ignorancia política marca la razón de la fábrica de pobres. Y este es el desafío formidable que tienen los opositores al gobierno de hoy, para cuando vuelvan a gobernar, si la sociedad les vuelve a conceder. Lo voy a hablar a fondo con Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de la vacunación, pero también vamos a hablar de política y de economía. Porque si no está claro esto, cuando vuelvan a gobernar, si les dan los votos, la Argentina va a volver a cometer los mismos errores y tendremos un poco más de pobres, un poco menos, pero esa pobreza estructural no se va a mover. Yo le voy a contar ahora cuál es la foto que sacó la consultora Taquión de Opinión Pública. Y esta es una foto muy clarita de la pobreza política que tenemos. Veamos la primera placa, señor director, si podemos. No soy yo, sos vos, qué bueno esto. El 54% de los encuestados cree en la política, pero no en los políticos. Y esto, ¿sabe qué? No es un discurso antipolítico. Creer en la política es una virtud de los ciudadanos que han sido estafados por la política, por unos o por otros. Pero todavía el argentino, más de la mitad de los argentinos dicen, la política es la forma en que tenemos que encontrar un común acuerdo para salir de donde estamos. Dame la otra placa. Ojo, que las elecciones sí, que pasamos las PASO, que no. Los radicales están contentos porque han hecho una gran elección interna, se han movilizado los afiliados, han renovado las expectativas. Pero acá hay un 12,1% de los encuestados
que ya está pensando en no presentarse a votar en las próximas elecciones legislativas. Alguien me dirá, bueno, es normal, siempre baja el flujo de votos en una elección legislativa. Tengan cuidado con el hartazgo, una vez más, porque si estamos económicamente como en el 2001, no vaya a ser cosa que la angustia económica termine desembocando en una crisis política. Y finalmente, la última placa que tenemos para mostrarle, lapidario. El 53,1% de las personas empeoraron su calidad de vida en el último año. El kirchnerismo o el cristinismo dice que el problema es la Macri y la pandemia. Yo, señor, no, señor. No, sí, usted, señor. ¿Sabe quién? El que se muestra impotente. ¿Quiere un signo de la pobreza política? ¿Quiere un síntoma de debilidad extrema? ¿De desorientación? ¿Tener un presidente que se ha convertido en un comentarista de la realidad? Vea este tape y con esto cierro. Alberto Fernández. En esta jornada, hablando, creo, en Radio 10 con Coco Silly. Con Coco Silly. El que amenazó a cagarlo a trompadas a Fernando Iglesias. ¿No? Una pinturita. Elige muy buenos interlocutores el presidente de la Nación. Berbisky y Silly. No tengo nada contra Coco Silly. Absolutamente nada. Me pareció un despropósito, algo inaceptable, extralimitarse en la responsabilidad y traducir una amenaza directa, una amenaza pública. No porque él vaya a pegarle a nadie, tal vez, es porque eso es contagioso. Y Horacio Berbisky, el vacunado VIP, el que no se arrepintió, o si lo hizo, no lo demostró demasiado, junto con todo el oficialismo. Escucha al impotente presidente de la Nación con una chicana, una ironía, pero que es todo un síntoma de lo que le pasa a Alberto Fernández. Y lo que le pasa a Alberto Fernández le pasa a su gobierno, y lo que le pasa a su gobierno le pasa al país. Muchos me criticaban, decían, ¿para qué habló si no tomó ninguna medida? Les estaba advirtiendo lo que estaba pasando, les estaba contando el esfuerzo que íbamos a seguir haciendo en pos de las vacunas, que lo hacemos en absoluta soledad, porque yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si tuvieran conseguirían vacunas. Bueno, ayúdenme a conseguir vacunas. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir, ayúdenme. Ayúdenme, si a ustedes el mundo los ama, parece que tienen un respeto que por mí no tienen, ayúdenme a conseguir las vacunas.